Bueno, Jorge, te invito a que desarrollemos la segunda parte y final de este día de jornada. Bárbaro. Primero, gracias por el avance, sé que es difícil viernes a esta hora, creo que me vine con todas las jornadas de la semana encima. Así que agradezco muchísimo que estén aquí. Cuando hablamos de esta temática, hay algunas cuestiones que no pueden perderse de vista, y es que no todos estamos en condiciones de tomar decisiones. Por eso estos espacios, además de ser espacios de visibilización de las temáticas, de concientización de las temáticas, son espacios que apuntan a la construcción de un pensamiento colectivo, y el pensamiento colectivo se plasma en propuestas que puedan ser arrimadas a lo que corresponda para plantearnos acciones concretas. En estos años, en realidad desde los 90 en adelante, en todas estas políticas han tomado mucha fuerza lo que son las ONG, las organizaciones no gubernamentales. En buena hora la tarea que desempeñan y desempeñaron, pero es importante que tengamos en cuenta que si las ONG abundan es porque hay un Estado que está haciendo déficit por algún lado, porque en realidad las ONG están cumpliendo funciones que debería cumplir el Estado por un lado, y por otro lado también es importante tener en cuenta que en algunos momentos también son opciones ideológicas, es decir, hay gobernantes que suponen que ejercita el Estado y que estas funciones las tienen que cumplir los sectores privados, ¿no? De cualquier manera, las organizaciones no gubernamentales no son exactamente organismos privados, por eso se les llama no gubernamentales, porque no pertenecen al gobierno, pero cumplen una función social importantísima, ¿no? Creo que quienes trabajamos en estas problemáticas, una de las ONG a las que más cosas tenemos para agradecerle es a la Casa del Encuentro. Es una ONG que desde hace unos cuantos años se decidió a hacer una investigación tratando de cuantificar los femicidios, ¿no? Son estas estadísticas que ustedes leen una vez por año. Este año van a ser dos, pero en general son una vez por año, que hablan de cuántas muertes ocurrieron durante ese año, cuántas muertes de mujeres. La presidenta de la Casa del Encuentro y la creadora fue durante muchos años Fabiana Túñez, que hoy es directora nacional de la mujer, en una decisión que ha sido consensuada no por todos, pero sí por el grueso de las organizaciones del colectivo de mujeres, ¿no? Porque se evaluó que era muy importante que hubiera alguien de la trayectoria de Fabiana en ese paso, que de alguna manera podría garantizar, presionar al gobierno para algunas acciones que son urgentes o que se nos hacen inmediatas, como dice el programa que hoy presenta la MULAR, ¿no?
La cuestión de los femicidios tiene vastas aristas. Hay una parte del programa donde nosotros hablamos de la responsabilidad social en los femicidios y vamos a tomar un caso en particular, que es el caso, creo que más o menos todos han conocido, que es el caso de esta niña de Ángeles, la adolescente porteña, que fue asesinada por el portero de la casa donde ella vivía, el encargado. Y en este sentido, aclaremos una vez más que cuando uno toma un caso particular, lo toma porque de alguna manera las conclusiones permiten de alguna manera una generalización, de lo contrario sería solamente anecdótico, ¿no? Pero de la misma forma que en los seminarios clínicos, en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, las disciplinas de la psicología, vamos a tomar el caso Ángeles para mostrar una cuestión que es bastante interesante en función de esto de la responsabilidad social. Como ustedes recordarán, cuando Ángeles desapareció, todas las sospechas recayeron sobre su familia. Cuando Ángeles aparece muerta, estas sospechas se agudizan todavía más, ¿sí? A punto tal que tanto la sociedad que fue siguiendo el caso a través de los medios masivos, como la Fiscalía, la justicia en general, apostaban a que el asesino había sido el marido de su madre, el actual marido de su madre. En realidad, que ahí hay una cuestión interesante para señalar, ¿no? Porque en todos lados aparece señalado como el padrastro, cuando en realidad Ángeles no tenía padrastro porque su padre estaba vivo y además cumplía perfectamente las funciones paternas, por lo que hemos podido saber hasta ahora, ¿no? Lo cierto es que este supuesto padrastro, o sea, el marido de su mamá, además cumplía con todos los requisitos para instalarse como el sospechoso número uno. Es decir, decía las cosas que no tenía que decir, era políticamente incorrecto, llegó a decir cosas tales como si él fuera un violador, hubiera buscado una piba que estuviera mejor, esto fue textual, estuviera mejor que Ángeles, porque en realidad Ángeles no tenía ni una pizca de sensualidad, etc. Todas estas barbaridades las llegó a decir este hombre. Al lado de Opatovsky, que así se llama, que se había instalado como el principal sospechoso, estaba Mangieri, el encargado del edificio. ¿Cómo era Mangieri? Mangieri era un encargado ejemplar, un buen tipo, siempre solícito, siempre atento, con una familia constituida, con muy buenas referencias, no era padre porque no habían podido ser padre, pero era más o menos como el padre sustituto de los chicos y chicas del edificio. Y además, por si eso fuera poco, fue un colaborador absolutamente permanente de la Fiscalía, ¿no? A punto
punto tal que fue precisamente él el que, cuando estaban mirando la cámara de seguridad del edificio, fue el que dijo: ahí está Ángeles entrando. O sea, fue el que permitió identificar a Ángeles para que la justicia tuviera claro que la chica había vuelto a su casa. Hasta ahí estábamos todos bastante tranquilos, con las limitaciones de todo lo que decía hoy, ¿no? Pero estábamos todos bastante tranquilos porque había un sospechoso evidente. Yo no sé si ustedes se acuerdan los titulares tipo catástrofe, tanto en diarios como en televisión, hablando de este hombre como el sospechoso. Hasta que en un momento, por las contradicciones que todos conocen, un caso que ha sido tan conocido que me parece que no es necesario meterse en más detalles, por las contradicciones que todos ustedes conocen, la justicia logra determinar que el asesino había sido el encargado. Y cuando el asesino es el encargado, en realidad se nos pudre todo a todos y a todas. Porque si el asesino era el supuesto padrastro, estábamos todos tranquilos, porque era un monstruo que respondía a una característica y una caracteropatía social evidente. Es decir, podíamos ponerlo afuera, ¿sí? No tenía que ver con, prácticamente con casi ninguno de nosotros. Cuando aparece Mangieri como responsable, quedamos todos implicados, porque Mangieri fue el femicida, pero el femicida podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Quiero decir, respondía a características comunes y corrientes. Esto yo siempre lo planteo porque es fundamental que empecemos a tener en cuenta que en este tipo de problemática, lo mismo que los abusos, los maltratos hacia la niñez, hay que dejarse de buscar monstruos. Es decir, el plantear la monstruosidad de este tipo de personajes, para lo único que sirve es para aliviar la conciencia. La conciencia de una sociedad que no se termina de implicar en el combate de este tipo de cosas, ¿sí? Que aparece escandalizándose y aparece además conmoviéndose auténticamente cuando aparece un caso de esto, pero que después se desentiende totalmente, ¿no? Esta es la enseñanza que nos deja esa situación, ¿no? Es decir, de alguna manera los femicidas son productos sociales. Los femicidas son productos de esta sociedad, de esta cultura, son productos de lo que a diario se procesa en la vida cotidiana. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Si lo ponemos afuera, porque si el monstruo existiera, es más fácil. Nos dejamos bromar, respiramos hondo, aprobamos la pena de muerte y chau, se termina rápido con los femicidas. Pero resulta que nosotros podemos eliminar un producto, pero la fábrica sigue intacta. Porque de lo que se trata es de determinar cómo se constituye la subjetividad de un femicida. Es decir, ¿de dónde sale el femicida? ¿Por qué hay femicidas en la sociedad? En este sentido, hay una psicóloga, Silvia Blechner, que dice que aconseja siempre hacer una diferencia entre subjetividad y aparato psíquico. No vamos a entrar en profundidades psicológicas, técnicas, porque no les aportaría mucho, pero sí que sepan que hay esta diferenciación, porque eso nos permite también tener en cuenta que estamos hablando de subjetividades de época, ¿sí? Lo cual no quiere decir que los femicidios se hayan inventado hoy, porque hay
material suficiente como para entender que los femicidios existieron siempre. Lo que pasa es que sí hay modalidades epocales que son importantes subrayarlas. Por ejemplo, hoy hay un incremento muy grande de la crueldad. Es decir, incluso los femicidas no se conforman con asesinar a la víctima, sino que tienen que cometer un acto de crueldad profundo, un acto de crueldad que uno pareciera como si en realidad hubiera una especie de componente social, yo sé que no es así, pero como si hubiera una especie de componente social para escarmentar al resto. Algo así como que un femicidio le manda un mensaje a otras mujeres. Pasa que hay déficits absolutamente importantes en nuestra sociedad en relación a este tipo de cosas. Por ejemplo, la vía regia, el camino indiscutible para tratar de ponerle algún tipo de freno a los femicidios es a través de la educación. Y es a través de la educación, pero la educación formal, ¿no? Porque a veces se nos suele decir, bueno, pero ¿qué pasa con esos padres? ¿Qué pasa con esas madres? Esos padres y esas madres son actores de esta misma sociedad, como cada uno de nosotros, ¿sí? Que a veces están tan implicados y a veces están tan confundidos como cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos planteamos políticas públicas de educación, lo cual quiere decir, vamos a pasar un poquito más allá de la retórica, política pública de educación, pero no cualquier política pública de educación, porque no se trata de educar a los chicos diciendo que no hay que matar, porque si no es así, ya está todo solucionado, porque quienes cursan el catecismo, quienes están en cualquier tipo de religión, quienes han concurrido a la escuela, por ejemplo, nada, aprenden el no matarás desde muy pequeño, o sea que hay algo de eso que no funciona. Lo que pasa, en realidad, lo que se necesita es una política con perspectiva de género que cuestione seriamente, pero que la cuestione, que se meta en el cuestionamiento de la violencia, que trabaje para reconstruir los estereotipos de género, ¿sí? Esta cuestión de lo rosa para las nenas, lo celeste para los varones son los fuertes, las mujeres son las débiles, la cuestión del romanticismo, la cuestión bueno, todo este tipo de cosas es importante que desemboquen en un diseño de políticas a las cuales los especialistas de cada área deberán abocarse para que se desarrollen las políticas públicas necesarias. Sin esto, nosotros podemos tener las leyes más avanzadas, podemos tener incluso hasta cambiar esto que decíamos hoy antes del corte, hasta cambiar los jueces. Pero si no hay una política educativa, además sostenida del Estado, por eso es fundamental, creo que en eso estamos detenidos. Pero además, la otra cuestión es la necesidad de campañas serias y sistemáticas que apunten a deconstruir los estereotipos de género. Esto es fundamental, y la cuestión a deconstruir la violencia, sobre todo la violencia, las raíces de la violencia, las justificaciones de la violencia. Es decir, digamos, el pacifismo, cuando fracasa porque se queda en la retórica de la cuestión de la violencia. En realidad,
en la demonización de la violencia, sino una cuestión de profundizar acerca de cuáles son los elementos que van armando al individuo violento. ¿Sí? La cuestión de hay un debate que se da muchísimo en la escuela, en las escuelas, que es acerca de los límites, ¿no? En realidad, si hay que ponerle, no hay que ponerle límites a los niños. El concepto de límites se ha demostrado, por un lado, fracasado, y por otro lado, finalmente termina reproduciendo, más allá de sus buenas intenciones, una retórica del poder. Es decir, hay alguien que dice lo que no se debe hacer y hay alguien que tiene que obedecer, pues castigado por eso, ¿no? En el medio, el aprendizaje racional queda perdido, porque en realidad lo que se trata es de producir pensamiento desde los primeros pasos desde cuando el niño puede empezar. Por supuesto que un niño de 3 años no va a pensar igual que un chico de 15, 16 años. No van a pensar igual porque tienen distintos esquemas de pensamiento. Pero hay una forma de pensamiento en cada etapa que hay que respetarla, que hay que cultivarla y que hay que trabajar con eso. Entonces, cuando yo digo los límites no sirven, no estoy planteando para nada la cuestión del libre albedrío, la cuestión de dejar que los chicos crezcan golpeándose contra las paredes, porque en realidad si hay alguien que necesita guía y modelo, es un niño. Pero nosotros, en lugar de hablar de límites, necesitamos hablar de construcción de legalidades. La construcción de legalidades, tal vez a algunos les parezca muy parecido a la cuestión de los límites, porque efectivamente siempre hay un momento en el que el adulto tiene que decir no porque no, ¿no? Pero independientemente de que siempre haya un momento en que el adulto tiene que decir no porque no, la construcción de legalidades implica acuerdos con los niños, teniendo en cuenta las asimetrías, pero a ver si se entiende, que acuerdos no quiere decir que uno le diga a un niño de 3 años, vos estás de acuerdo con que no tenés que hacer esto, sino ir construyendo un lenguaje, ir construyendo una cultura hogareña no violenta, democrática, pero asimétrica, que implique además, entonces sí, la razonable sanción, pero donde el niño y la niña entiendan por qué sí o por qué no, y entiendan en consecuencia por qué van a recibir sanción por esa cuestión. Esto es muy diferente, esto empieza a quitar posibilidades de identificación violenta, porque son muy pocos, realmente son muy pocos los casos donde podemos hablar de una psicopatía en el sentido de una violencia intrínseca de algún ser humano, ¿sí? Casi todos son este tipo de construcciones hogareños sociales. El niño, cuando se plantea racionalidades, razonamientos escuchables acorde a su edad, reacciona de otra manera. Esto, además, no puede dejar de ser acompañado por la educación sexual integral, pero esta es otra temática, pero efectivamente la educación sexual integral implica el desaprendizaje o un aprendizaje distinto a la sexualidad teñida de pecado y que definitivamente termina desembocando en algunas cuestiones violentas en no pocos individuos, ¿no? La otra cuestión, que esto se trabaja
para padres, talleres para docentes, es la reconstrucción de lenguajes y situaciones de naturalización de la violencia entre los adultos, ¿no? Esta cosa de las pequeñas violencias, de los pequeños micromachismos. Estos son, por ahí, a muchos les puede sonar como obviedades lo que estoy planteando, pero en realidad es el carozo de la cuestión. No hay muchos otros caminos posibles. De cualquier manera, yo voy a seguir insistiendo en que el eje de todo esto es si hay posibilidades o no de ejercer este tipo de programas desde el Estado. Porque lo que han sido los programas de instituciones, los programas sectoriales, se muestran efectivos muchas veces, pero se muestran efectivos en un sector muy sesgado, ¿no? Y hasta podemos llegar a encontrarnos, qué sé yo, con algunos segmentos con un grado de conciencia interesante, pero que conviven con otros sectores que no lo son.